¿Qué tal, amigos? Con vosotros el maestro internacional Michael Rahal, tanto para los espectadores del ICC, de Internet Chess Club, como los atentos lectores y espectadores de La Vanguardia Digital. Soy maestro internacional, estoy haciendo este vídeo desde Barcelona y os traigo la partida más decisiva de la novena ronda del Tata Steel Masters que se disputa estos días en Holanda y que estamos cubriendo para estos dos grandes medios de comunicación y portales de ajedrez. La ronda de hoy tenía mucha expectación, ya que tras una jornada de descanso sería interesante ver si Magnus Carlsen podía regresar con una buena victoria tras la sorprendente derrota del domingo frente a Richard Rapport, que yo mismo analicé para todos ustedes, que recordarán en estos vídeos. Y justamente con blancas contra Van Welly parecía que a priori podía ser un rival asequible. No solamente, como veis, le saca 150 puntos de rating, sino que además Van Welly ocupa la última plaza con 1,5 puntos, mientras que Carlsen estaba ahí bien metido en el ajo con 4,5 puntos, ¿no? Un rival propicio para ganar, pero nunca es fácil ganar partidas de ajedrez y Carlsen ha tenido que sudar a lo fino para sacar una buena partida en el día de hoy. Vamos a ver la partida y al final comentaremos un poco la situación del torneo después de estas 9 rondas y a falta de apenas 3 rondas para finalizar la competición. Perdón, 4 rondas para finalizar la competición. Bien, Magnus ha comenzado con E4 y Van Welly ha sido fiel a su defensa siciliana, que como todos sabéis se inicia con C5, pero en lugar de jugar el sistema Najdorf, que es su línea preferida, ha optado, para evitar la preparación de Carlsen, ha optado por el sistema Scheveningen, que tiene la situación estratégica de colocar los peones en D6 y N6, ejerciendo un buen control sobre todas las casillas centrales. Tal vez ha sido un guiño de Luc Van Welly, que es holandés, al pueblo holandés Scheveningen, que tiene una cierta historia y que donde se disputó inicialmente las partidas principales en esta línea. Quién sabe, ¿no? Es un pueblo costero de Holanda, Scheveningen. Bien, hay muchas maneras de jugar contra Scheveningen. Garry Kasparov, anterior campeón del mundo, era un gran experto en esta línea. Y hoy en día se considera que el sistema más agresivo, más principal, es la jugada G4. G4, una jugada muy agresiva, no apta para principiantes porque está moviendo un peón que está donde supuestamente va a tener que enrocar, por tanto no apta para principiantes, pero a un nivel más alto, el susodicho ataque Keres se considera una de las formas más agresivas de atacar la defensa Scheveningen, ya que plantea directamente la amenaza G5 y el caballo no tiene una buena casilla para poder marchar. Hay varias maneras también de frenar esta defensa. Van Welly opta por H6, que es una de las más principales. Se toca un peón del enroque, pero detiene al menos de la fuerza de la jugada G5. Y aquí Carlsen opta por jugar a G2, colocando el alfil en posición de fianchetto. Él está buscando la fórmula en algún momento de avanzar el peón de E5 y este alfil poder ejercer gran influencia en la diagonal H1-A8. Van Welly ha jugado caballo C6, H3, una jugada preventiva, ya que se amenazaba el cambio de caballos y la captura del peón de G4. Y aquí, en una partida anterior del 2005, en el torneo de Dortmund, el propio Luc Van Welly con negras jugó esta posición con el gran maestro inglés Michael Adams. En aquel entonces optó por jugar alfil D7. Y esto es relevante, porque alfil D7 desarrolla la pieza y protege el caballo de C6. Acabó ganando esta partida de 2005 Luc Van Welly. ¿Por qué digo que es relevante? Digo porque hoy Van Welly ha optado por jugar G5. Una jugada que, aunque es teórica, es un tanto peligroso, porque es verdad que detiene el avance del blanco en el flanco de rey y también detiene el avance de F4, que es una de las ideas del blanco, pero lo que no detiene es la jugada caballo por C6, B por C6 y E5. Y aquí vemos como Carlsen abre la fuerza del alfil contra el peón de C6, creando un ataque de rey y torre. Y además está atacando el caballo de C6. Fijaros que la jugada que hizo Van Welly en 2005, alfil D7,
protegía contra esta amenaza. Pero los tiempos cambian y Van Wely ha considerado que la apertura de esta diagonal no es un problema, puesto que él opta por jugar caballo de 5, defendiendo la amenaza contra el caballo y además bloqueando la diagonal del alfil. Bien, Carlsen ha jugado peón por peón, dama por peón. Era interesante alfil por peón también, en roque. Fijaros que aquí no sirve que el negro capture el caballo en C3, puesto que dama por dama, alfil por dama, alfil por C6 jaque, rey E7 y alfil por torre, ganaría una torre a cambio del caballo de C3. Por ello, Van Wely ha optado por jugar alfil A6. Una jugada aparentemente activa, porque ataca la torre, desarrolla una pieza, pero como veremos, Carlsen lo tiene bien controlado. Juega torre E1, alfil E7 y ahora una excelente maniobra de Carlsen. Caballo E4, golpeando la dama, y una vez que la dama se retira, la jugada C4. Esta jugada me ha gustado muchísimo, una jugada que a mí me ha parecido francamente buena, porque ataca al caballo, lo manda a una casilla inferior, pero lo más importante, cierra la acción del alfil sobre la diagonal F1 a 6 y empieza a verse que ese alfil blanco de casillas blancas en A6 va a quedar encerrado. La justificación táctica es que alfil por peón no funciona por dama D4, golpeando el alfil y además atacando desde la distancia la torre de H8. Ganaría material y es uno de los defectos de la jugada G5. Por ello el caballo ha tenido que mover y con la jugada B3 no solo preparamos un buen desarrollo del alfil en caso de necesidad, sino que fijaros que la formación de 3 peones en diagonal anula totalmente el alfil de A6. Van Wely ya está peor en esta posición. La computadora ya está ofreciendo valoraciones de +1 para las blancas y +1 esencialmente es un peón de ventaja. Y como veremos, ese peón de ventaja se va a concretar muy pronto. Torre de 8 ataca a la dama, dama F3, caballo de 3 parece que está jugando un poco activo, al menos consigue cambiar el alfil antes de que coja esta diagonal, pero a cambio de esto, el blanco, como veis, tiene un desarrollo muy bueno. Alguno de ustedes me podría argumentar que la pareja de alfiles en posición abierta puede ser una buena compensación, pero si nos fijemos en el alfil de A6 concretamente, veremos que su actividad es mínima, ya que está bloqueado por los peones, y por otra parte, siempre se ha considerado estratégicamente que un caballo centralizado en puesto fuerte compensa perfectamente a uno de los alfiles del contrario. De hecho, cuando blanco quiere, podría jugar caballo F6 y es casi seguro que el alfil tendría que cambiarse. Así que buena posición para las blancas. Dama F4 creo que ha sido una buena decisión de Van Wely. Es verdad que esta jugada acabará perdiendo un peón, pero quitar las damas del tablero es muy importante cuando el enroque del rival está bajo fuego, ¿no? Por ejemplo, una jugada como alfil B7 se podría contestar con caballo F6 y fijaros cómo la dama está creando ataques tremendamente molestos en la posición de las negras. Yo no sé si ni siquiera el negro tendrá la opción de llegar a un final, porque si torre G8 dama por peón y si torre H7 alfil E4 parece muy desagradable. Así que dama F4 creo que es una buena opción por parte de las negras. Carlsen cambia las torres. Si come de rey, lógicamente podremos entrar con la torre con jaque, pero si come de alfil, que es lo que ha hecho Van Wely, después del cambio de damas y la precisa jugada caballo C5, golpeamos por un lado el alfil y por otro lado el alfil va a capturar el peón de C6. Por tanto, con esta maniobra, Carlsen, que además en este momento, como veis, tenía el doble de tiempo que Van Wely, consigue ganar un peón, que no es mucho, pero oye, menos da una piedra, como decimos aquí en España, ¿no? Además, fijaros que alcanza un final muy favorable, con 3 peones contra 1, lo cual significa que tiene un peón pasado. Bien, yo estoy seguro que Carlsen estaba confiado en ganar, pero al más alto nivel hay que jugar con mucha precisión los finales con peón de ventaja, puesto que muchas veces no es suficiente para ganar. Y como vemos aquí, Carlsen, una vez evita las amenazas directas de su rival, tiene puestos sus ojos en el avance de este peón. Por tanto, después de alfil D7, C5, alfil A5, protege el caballo con torre C4 y, si os fijáis, también presiona el peón que está en F4.
Ahora mismo está amenazando C6 y C7. Por tanto, Van Welly se protege contra esta jugada, pero igualmente el blanco juega C6. Y este momento me pareció estratégicamente muy interesante. Fijaros que después de C6, Carlsen va a perder el peón pasado, pero a cambio capturará el peón de F4. Entonces, esencialmente lo que está haciendo es cambiar la ventaja del peón pasado en el flanco de dama para un final donde tiene un peón de ventaja, pero solamente hay una torre por bando. Esto se llama una transformación de ventajas. Es una técnica avanzada, pero que los grandes maestros más fuertes utilizan habitualmente. Transforma la ventaja estática de un peón pasado, pero poco móvil, en una ventaja más dinámica de un final de torres con un peón pasado en cada lado del tablero. Y probablemente Carlsen evaluó que esto le daría mayores oportunidades de ganar. Lo curioso es que tardará tan poco tiempo en hacerlo. Lo hizo realmente rápido todo este análisis. Bien, alfil por caballo, torre por, alfil por peón, alfil por alfil, torre por alfil. Podría entrar en séptima, pero en este caso se quedaría con dos peones pasados, pero después de F3, seguido de rey G5, rey F4, rey H4 y torre C2, torre C1, el contrajuego de las blancas podría ser bastante interesante. Por tanto, Carlsen prefiere eliminar el peón de F4. Ahora tiene un peón que puede ser pasado en el flanco de dama, pero también este 2 contra 1 en el flanco de rey le garantiza una ventaja en el otro sector. Es una ventaja decisiva, pero con solamente un peón de ventaja hay que seguir jugando con precisión. Primer paso, centralizar el rey. Carlsen hace esto con eficiencia. Y el segundo paso, una vez centralizado el rey, es la creación de un peón pasado. Esta jugada H5 no me gustó demasiado, pero analizado la partida veo que el error no es tanto H5, sino cambiar este peón, cosa que Van Welly hace ahora. Hay que recordar que Van Welly tenía 3 minutos para llegar a la jugada 40, por tanto tenía cierto apuro de tiempo. Seguramente no pudo, digamos, meterse tan a fondo en la posición como hubiera querido. Aquí seguramente tiene que estar aguantando la posición a base de mover la torre por la cuarta línea, pero cambió el peón y esto le permite un peón pasado con el apoyo de otro. La ventaja ya es decisiva. Entró por detrás, pero atacando este peón obliga al negro a retroceder a la defensa. Tiene que defender el peón de A5 y pronto el peón va a comenzar a avanzar. El plan del blanco básicamente es avanzar este peón lo más arriba posible y en el último momento con la torre proteger la entrada. Si el rey negro viene aquí a proteger, entonces comenzaremos el avance del peón en el flanco de dama y será muy complicado para las negras sostener el avance conjunto de dos peones que están tan separados. Es verdad que el negro tiene un peón central, pero el rey puede eficientemente bloquear ese peón. Y así fue la partida. Torre de D2, torre A4, protege y ataca. Torre vuelve, el rey se centraliza para controlar las tres casillas centrales y cuando le atacan el peón vuelve otra vez a preparar la entrada de la torre en séptima. Muy buena técnica por parte de Carlsen y en el momento oportuno ya prepara el avance del peón. Un par de jaques, rey D7, torre A8, no pierde de vista el ataque de este peón, otro jaque. Aquí juega rey G2, en caso de rey F4, torre H3, detiene el peón. Es verdad que este peón va a caer, por tanto creo que era una opción interesante, pero Carlsen quizás intenta que la torre se coma este peón y así ganar directamente con este. Pero claro, en caso de torre por peón, tenemos una situación táctica muy divertida. H6, torre H2, H7 amenazando a coronar, y en caso de torre por peón tenemos una enfilada que tácticamente ganaría la torre. Una idea táctica muy típica en finales de torre, la clásica enfilada. Por tanto, continúa dando jaques, pero ahora ya nos vamos hacia el centro y contra torre H3, torre por peón. Con dos peones pasados, en mi opinión, Van Welly estaba en un buen momento para abandonar. De hecho, este final de torres ha sido magistralmente jugado por Carlsen y creo que es muy instructivo para cualquier aficionado que quiere mejorar sus finales. Así que vamos a ver cómo terminó la partida. F5, el rey se infiltra.
Van Welly ve que va a perder e intenta buscar un poco de contrajuego con su propio peón, pero el peón blanco está demasiado arriba y encima cuenta con el apoyo del rey. Y esto es muy importante, puesto que cuando el negro se pone detrás, damos un jaque, amenazamos coronar y justo en este momento Van Welly optó por el abandono, ya que si el peón avanza, no vamos a coronar. Pondremos nuestra torre a proteger este avance. Y aquí se nota la diferencia entre los dos reyes. El rey blanco protege el peón pasado de Carlsen, el rey negro está muy lejos del peón de Van Welly. Si torre H2 para proteger el peón, lo más práctico es sacrificar la torre y una vez desviamos la torre, coronaremos dama, torre por peón, y ahora es cuestión de técnica, ya que dama y dos peones ganan fácilmente la torre. Por eso Van Welly optó por abandonar y Carlsen se anotó una nueva victoria en el torneo. ¿La situación actual cuál es? A falta de 4 rondas tenemos a Wesley So con 6 puntos de 9, de momento imbatido, y tenemos la lucha por la segunda plaza entre el propio Magnus Carlsen, el ucraniano Pavel Elyanov, que por cierto hoy ha jugado una partida bastante brillante, y el chino Yi Wei, que ha estado a puntito de ganar hoy. Los tres llevan 5 puntos y medio. Tengo que decir, no obstante, que el final de torneo de Wesley So parece mucho más placentero que de los otros 3 jugadores, ya que mientras que Carlsen ha jugado ya con todos los jugadores que ocupan las últimas plazas, Wesley So le queda por jugar con el 10, el 11 y el 13, que son Andreikin, Wozniak y Nepomniachtchi, y estos 3 jugadores ocupan las últimas plazas del torneo. En los torneos cerrados, salvo sorpresas, suele ser habitual que el ganador puntúe eficientemente contra los últimos clasificados y entabla con los primeros clasificados. Por tanto, creo que Wesley So tiene muy bien puestos sus ojos en el primer puesto, y la única partida que le queda a priori muy complicada puede ser su combate con el chino Wei Yi. Aún tienen por qué jugar, y como Wei está a medio punto solamente, pues todo puede pasar en esa partida. Bien, pues espero que os haya gustado a todos el análisis de esta atractiva partida de Magnus Carlsen. Hemos visto que ha alcanzado una pequeña ventaja de apertura, pero no ha tenido problemas en pasar al final en cuanto ha visto que podía luchar por la victoria en este final de torres. Partida muy instructiva contra el corista, pero siempre ganar a un jugador de 2700 es muy complicado, y Carlsen con esta victoria regresa después de una derrota demostrando su fuerza mental y sus ganas de intentar luchar por el primer puesto del torneo. Estaré con vosotros en la última jornada para hacer el resumen final. Mientras tanto, desde Barcelona se despide el maestro internacional Michael Rajal, deseando que todos paséis una gran semana y que disfrutéis con las mejores partidas de este torneo que os traemos tanto a los aficionados del Internet Chess Club como a los lectores ávidos de ajedrez de La Vanguardia Digital. Hasta pronto.